Gracias, Señor. Bueno, el ejercicio de la semana se llama Hablamos Legalidad. A ver si tenemos el ejercicio de la semana. Hablamos legalidad, correcto. Durante esta semana estaremos sentenciando legalmente ¿qué? A ver, vamos todos juntos. Soy la sal de la tierra. Soy coheredero con Cristo. Soy templo de Dios. Su espíritu y su vida viven en mí. Soy nueva criatura. Y ahora decí, soy hijo. Muy bien, me encanta porque las mujeres dijeron soy hija. De nuevo, soy... Muy bien. Dios creó todas las cosas, ¿sí? Todas las cosas para reunirlas alrededor de Cristo. Cuando Cristo muere en la cruz, muere el pecado, mueren los pecados, que son nuestros actos pecaminosos, y es vencido Satanás, son vencidos los demonios, es vencido el sistema mundo en el que estamos. La vieja creación que estaba siendo gobernada por el pecado fue destruida en el nombre poderoso de Jesús. Todo eso ocurrió cuando Jesús murió en la cruz. Jesús le dio fin a la muerte. ¿Qué hizo? Entró en la muerte, la venció y salió en victoria. Entonces, ya venimos practicando que el poder de la resurrección es cuando Cristo, que es la vida, entra en la muerte, la vence y salimos en victoria. Y lo mismo ocurre en las diferentes situaciones que nosotros estamos viviendo. Cada vez que tenemos una dificultad, nosotros tenemos a Cristo y lo invitamos a Cristo para que entre con nosotros en esa dificultad. Va a esa dificultad, la vence y estamos en victoria. Ahora, ¿vivimos eso? Bueno, estamos todos practicando, ¿sí? Lo vivimos, de golpe vivimos, después estamos con problemas y no nos damos cuenta y practicamos, porque eso, si no, a ver, si ya estaríamos todos, la tendríamos toda resabida, ya no estaríamos acá, estaríamos en el cielo, ¿sí? Se habría terminado nuestro paquete de acciones seguramente, pero bueno, estamos ahí practicando. El Señor está haciendo algo glorioso y maravilloso. Y mientras nosotros estamos con dificultades, tenemos que recurrir a Cristo. Muchas veces nos toca vivir situaciones difíciles que son consecuencia de nuestras acciones. ¿A cuánto les pasa? Porque a veces son situaciones que, bueno, qué sé yo, una enfermedad que por ahí no es que tomé frío y me resfrié. Esa es una consecuencia de que tomé frío y no me cuidé, ¿sí? Pero hay enfermedades que por ahí no son consecuencia de nuestras acciones. Ahora, Dios se manifiesta en todo. Decir, Dios se manifiesta en todo. Entonces, cuando estamos en una situación, por ejemplo, como el lunes pasado, que el pastor Darío hizo pasar a todos los que estaban enfermos, ¿sí? Y se soltó sanidad, y yo estoy esperando esos testimonios, porque estoy segura que el Señor obró. Fue glorioso lo que pasó el lunes. Traspasaba la pantalla. Nosotros estábamos disfrutando desde San Pedro. Fuimos a San Pedro a mandarle saludos, pero volvimos. Fuimos a chequear que estaba todo bien y volvimos. Entonces, esas situaciones lo que necesitamos hacer es meter a Cristo, ¿sí? Porque es una situación donde puedo tener victoria. Y como bien decía Darío, hay veces que Dios no sanó a la persona en el momento, a veces hay un proceso de sanidad y otras veces la persona no se sana, pero que Dios hace algo, Dios hace algo. ¿Por qué? Porque dice su palabra y se cumple que a los que amamos a Dios, algunas cosas nos ayudan a bien. No. Todas las cosas ayudan a bien. A los que amamos a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Entonces, eso difícil que estás viviendo, no importa lo que sea, te va a ayudar a bien. Pero la muerte de un ser querido, sí, algo Dios va a hacer ahí también, en la relación, en los demás, en tu relación con los que quedan. Algo Dios va a hacer y también va a ayudar a bien. Porque a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces, tenemos que creer, no tenemos que ser como el pueblo de Israel, que se acuerdan que no pudieron entrar al descanso por su incredulidad, decía la palabra. Entonces, nosotros tenemos que creer la palabra de Dios y entrar en el descanso y saber que Dios está haciendo la obra. ¿Y qué pasa con otras situaciones difíciles que son consecuencia de nuestros actos?
pedimos un préstamo, no le preguntamos al Señor y hoy después estábamos endeudados. Nosotros nos pasó, tuvimos 12 años con una deuda y fue un trato de Dios. Un trato de Dios. Dios trató con nuestras vidas. Yo hoy me pongo a pensar, yo les puedo asegurar que mientras vivimos el trato de Dios, no estábamos felices. No estábamos felices para nada. Sufríamos, nos dolía, no podíamos entender, orábamos de una manera, orábamos de otra, no llevábamos a la cruz porque no teníamos la luz que tenemos ahora. Pero Dios estaba tratando con nosotros durante esos 12 años. Hoy yo lo miro y digo, gracias Señor, porque vos nos trataste y nos hiciste vencer. Llevamos a Cristo, que lo llevamos durante 12 años, no es que no conocíamos al Señor. Conocíamos al Señor, estábamos en el Señor, estábamos acá en presencia, habíamos tomado palabras y no pasaba nada, no podíamos cancelar esa deuda. Pero un día el Señor nos llevó a la victoria y se pudo cancelar esa deuda. Yo hoy miro para atrás y digo, gracias Señor, porque ese proceso que vos nos hiciste vivir trató en tantas áreas de nuestra vida que yo estoy agradecida al Señor, pero en ese momento no estaba agradecida. Cuando estábamos viviendo esa prueba, no entendíamos. Esto de tener sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas, no lo entendíamos. Porque tampoco teníamos luz. Pero vos mirá, el Señor me estuvo llevando, bueno, antes de ir a mi lectura sistemática, que sigo con Hebreos, ¿se acuerdan cuando les hablé del descanso? Bueno, después el Señor me llevó a otra parte. Y antes de eso te quiero recordar lo que hablamos la vez pasada en Hebreos 4, 12 al 13. Dice, pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra el alma y el espíritu entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y es Él a quien rendimos cuentas. Cada vez que vengan los problemas y las dificultades, declaramos una palabra de Dios. Dice que es más cortante que una espada de 2 filos. ¿Para qué declaramos la palabra en una dificultad? A ver. Porque es nuestra legalidad, bien, excelente. Para invocarlo, bien, lo invocamos en todo momento. Pero recién, la palabra de Dios es viva y poderosa y es más que cortante que cualquier espada de 2 filos y separa, dice que separa, ¿sí? Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, separa. La palabra de Dios separa el conflicto de mí. Te lo hago sencillo, en criollo. Cuando yo declaro la palabra de Dios, el Señor agarra esa situación y la separa de mí. Entonces, estoy viviendo, mirá, te lo voy a ejemplificar. Estoy viviendo angustia, ¿sí? Entonces, agarro la palabra de Dios, esta soy yo o sos vos, lo hice unisex. Estos somos nosotros. Y acá está la situación, la angustia. Entonces yo declaro la palabra de Dios. Y digo, por ejemplo, el Salmo 18:6, que dice, en mi angustia clamé al Señor y Él me oyó. Me separó. Cuando solté la palabra, me separó de la angustia. ¿Sí? Ahora, yo no traje cargas hoy, las cargas son estas. Alguien que estaba en angustia necesita recibir esta palabra. Le pido que pase acá adelante y se lo lleve, que acá abajo está el texto escrito. Lo voy a ir poniendo acá. Después, resulta que estamos viviendo una situación de muerte, que nos sentimos morir, que estamos muy complicados de todo. Entonces agarramos la palabra de Dios. Y por ejemplo, el Salmo 116:8 dice, tú, Señor, me libraste de la muerte. Me separé. Dios me separó. ¿Alguien necesita esta palabra? Está acá.
algún espíritu de muerte, alguna situación de muerte, algún conocido, alguien que necesite esa palabra, vení a buscarla. ¿Qué hace la palabra de Dios? ¿Qué dijimos que hace? Nos separa a nosotros de esa situación que estamos viviendo, porque estamos metiendo a Cristo. Cuando meto a Cristo en la situación, hay victoria. Entonces, estoy sufriendo. Y acá yo te digo textos bíblicos, pero vos si no sabés ninguno, empecé a invocar. Señor, sos grande, vos sos poderoso, sos maravilloso. El Señor va a fluir a través tuyo. Isaías 40:31. Los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Y quedé separada de ese sufrimiento. Acá lo dejo para que lo vengan a buscar. Dolor, qué dolor lo que estoy viviendo. Esta situación, me metí en este problema y ahora tengo dolor y me duele. Y está bien, no te hagas problema. Declará la palabra de Dios. Salmo 146:6. El Señor sostiene a los agobiados. Chau dolor. Gracias, Señor. Así como te lo estoy mostrando, es lo que sucede en el mundo espiritual. En el mundo espiritual, cuando soltamos la palabra de Dios, automáticamente estamos separados de esa situación que estábamos viviendo. Tenemos que creerlo porque es así. Y a medida que lo empezamos a declarar, el Señor va haciendo su obra en nosotros. Así que el que estaba pasando bien, Darío, tomá, para vos. Porque los pastores también necesitamos, ¿saben? Desánimo. Salmo 118:9. Mejor es confiar en el Señor. Cuando venga el desánimo, vos declará, mejor es confiar en el Señor. Vení, tomá. Mejor es confiar en el Señor. Acá tienen que venir rápido a arrebatar porque estas cosas que estoy leyendo nos pasan a todos. Por ahí no te está pasando hoy, pero en algún momento te pasó. Estás en medio de los vicios, puede ser cualquier cosa. Hay mucha clase de vicios. Yo iba a empezar a detallar, el Señor me dijo, resumí en una sola palabrita, vicios. Gálatas 5:1, Jesucristo nos ha hecho libres. Jesucristo nos hizo libres. Dale un aplauso al Señor porque Él nos hizo libres de todo vicio. Gracias, Señor. Y la última, desesperación. Y podemos estar toda la noche, ¿no? Haciendo esto. Pero hasta acá llegamos. Desesperación. Salmo 42. Me sacó del hoyo de la desesperación. Gracias, Señor, porque vos nos libraste de la desesperación. Gracias, Jesús. Otro aplauso grande al Señor. Lo dejo acá para el que lo quiera venir a buscar. Su palabra declarada entró en esa situación y la venció. Y ahora estoy libre. Gracias, Señor, porque vos lo hacés. Por eso es tan importante que todos nosotros leamos la Biblia. Todos tenemos que leer la Biblia. Cuando yo estaba escribiendo esto, digo, Señor, pero hay mucha gente que no tiene Biblia, que por ahí la Biblia en papel está cara, pero hay aplicaciones en el celular. Sí, pero tengo mi celular muy lleno, no me entra más nada. ¿Sabes qué me dijo el Señor que te diga? Si tenés el celular lleno, descargá la aplicación de la Biblia porque se va a hacer lugar. Y eso hay que creerlo. La lógica dice que no es posible. ¿No es cierto? Si yo bajo otra aplicación más, tengo el celular lleno, se me explota. Vos bajala porque el Señor va a hacer lugar y después, por favor, mandá el testimonio. Amén. Así que no tiene que haber excusa. Dale un aplauso al Señor. No hay excusas porque necesitamos aprender a leer la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos separa de esas situaciones que estábamos viviendo, de esa situación difícil que estábamos viviendo. Dejá de ver las noticias que traen muerte nada más. Hoy fuimos a comer a un lugar y estaba en la tele con las noticias. Y llegó un momento, porque claro, parece que
nosotros no miramos jamás las noticias, no miramos la tele, miramos salvo series, no miramos el noticiero. Cuando empezó la pandemia llegó un momento donde dijimos basta, porque nos dimos cuenta que no podíamos, era más fuerte lo que escuchábamos y nos invadía el miedo, la desesperación. Entonces nos agarramos de Cristo y decidimos, ¿cómo decimos que el Señor nos restringe? Nos restringimos de mirar la tele. Y estábamos ahí almorzando y de golpe llegó un momento, porque es como que mirás automáticamente, si no estás charlando mirás, y llegó un momento donde agarré y me puse así, estaba la tele acá y yo agarré y me puse así, y Andrés está ahí enfrente mío. Y le digo, no se puede mirar. Le digo, es imposible porque es una cosa negativa atrás de la otra, la muerte, el robo, el que hicieron acá o el que hicieron allá, o el dengue, y es todo tremendista. Y yo digo, Señor, líbranos de esto. Tenemos que aprender a restringirnos. Esto es para alguien que se la pasa mirando los noticieros. Decile, basta a mirar eso. Y ese tiempo que vos consumís noticias, empezá a consumir la Biblia. Empezá a leer la Biblia. Empezá a alimentarte de Cristo, porque cuando estás mirando ese noticiero, estás alimentándote de muerte. Es solamente muerte y necesitamos alimentarnos de Cristo, porque Cristo es maravilloso y porque cuando metemos a Cristo en nuestra vida, entonces estamos en victoria. Amén. Amén. Dale un aplauso al Señor. Y ahora grita, soy hijo. De nuevo. Muy bien, allá los que están mirando online, les mandamos saludos a todos los que están mirando online de diferentes países, de diferentes provincias. Y hoy le vamos a mandar un saludo a Marcela. ¿Sí? Marcela, te mandamos un saludo grande. Te bendecimos tu vida. Declaramos que Cristo está gobernando en esa situación. Amén. Fue muy interesante la vez pasada que le mandamos saludo a Gabriela. Varias Gabrielas nos escribieron que tomaron la palabra, tomaron la bendición. Y es maravilloso lo que Dios hace. Así que cuando nosotros sentimos algo, dijimos con Andrés, no, vamos a dejar que fluya. Amén. Bueno, y acá llegamos. Ay, Señor. Yo decía, Señor, pero esto era para mí. Pero, viste, aprendimos con Andrés que cuando predicamos, no podemos predicar bueno, voy a preparar algo, me voy a estudiar algo para predicar. No, es lo que estamos viviendo. Lo que yo vivo en la semana es lo que te comparto. Y yo dije, Señor, pero esta era para mí, ¿y cómo hago? Y dije, bueno, Señor, yo te pido, yo oro ahora, y digo, Señor, te pido que seas vos el que hable, que seas vos el que ministre, porque yo no sé hacerlo. A mí no me sale, así que si a vos te llega algo es porque fue Cristo el que se derramó en esta noche. Amén. Yo declaro que Cristo se manifiesta. En mi lectura sistemática de estos últimos días, estoy con Hebreos 12. Decí de vuelta, soy hijo. Y mira qué interesante cómo empieza el versículo 5 del capítulo 12. Y dice, ¿acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Palabras de aliento, ¿sí? Con el que Dios nos habló como a hijos. Y lo que sigue es como una mención de Proverbios 3, 11 y 12, y dice, hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor. Yo dije, pará, aliento, disciplina, como que dije, yo tenía otro concepto de aliento. Yo no sé ustedes, pero ¿no tenemos otro concepto de aliento? ¿Sí? Vamos, vos podés. Yo te di la victoria. Pero no, acá dice, hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrige. Pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Bueno, cambiemos de tema, vamos a hablar de otra cosa. Bueno, eso fue lo que me pasó. Digo, pero Señor, ¿esto querés que hable? Porque
Ahora, ¿qué hice yo? Lo primero que hice fue empezar a buscar todas las salvedades de disciplina. Porque Dios es amoroso, es maravilloso. ¿Y qué pasó? El Señor me confrontó con un Dios al que yo creía antes de conocer presencia de Dios, que era un Dios castigador. Era un Dios que estaba esperando que yo me equivoque para corregirme. Y entonces aparece esto y es como que me movió todo el piso. ¿Sí? Y yo digo, pero Señor, yo quiero entender esto, no quiero entenderlo, quiero vivirlo, quiero experimentar que es tu amor que me está corrigiendo y no es que me está pegando, ¿sí? Pero bueno, empecé a buscar todas las salvedades, había así por haber, y encontré restringir, buenísimo, Dios nos restringe, cuando Dios nos disciplina nos restringe, es correcto, nos justifica, es verdad, Él nos justifica, nos entrena, también otra palabra es tutoría. Pero en la Reina Valera dice azote del Señor. Y no te lo puedo explicar. ¿Y sabes qué pasó? Mirá cómo Dios usó todo esto para sanar cosas en mi vida. Porque mi papá, que fue cristiano prácticamente toda su vida, él me enseñó a estar en el camino del Señor. Yo aprendí muchísimo de mi papá y de mi mamá, porque ellos se habían separado antes de que yo exista, tenían mis 4 hermanos, y cada uno iba a una iglesia diferente. Siempre me cuentan que mi papá iba a una iglesia, mi mamá iba a otra, y mis 4 hermanos iban a otra para que no se peleen. Y bueno, y se habían separado mis padres. Y conocen a un pastor que viene mi papá a Buenos Aires, vivíamos todos en Entre Ríos, y conoce a un pastor y bueno, y a través de esa prédica de ese pastor se reconcilian. Y de la reconciliación aparecí yo. ¿Sí? Así que soy producto de la reconciliación de mis padres. Y mi papá, cuando falleció, encontramos entre sus cosas una colección de textos bíblicos que hablaban de la disciplina del Señor. Y para mí fue muy duro, porque mi papá había sido muy duro con todos nosotros, porque descendiente de alemanes, una crianza de parte de él, de su padre, muy dura, y también había sido bastante duro con nosotros, aunque según lo que cuentan mis hermanos, yo fui la que mejor la pasó. Y entonces cuando yo leo eso, yo decía, pobre mi viejo. Claro, porque para él el amor era castigo, porque también lo vivió con su papá, y el amor de Dios pasó por ahí. Y yo me quedé con eso. Pero el Señor me mostró, y seguramente a alguien también le va a servir, por eso el Señor me está haciendo que lo comparta. El Señor me mostró que la disciplina del Señor es amor. Y que no importa lo que yo pensé de lo que mi papá tenía coleccionado, Dios se manifestó en amor con mi papá. Porque yo en el último tiempo, que mi papá, una de las frases de él fue, él estuvo en terapia intensiva un tiempo, después salió y vivió 6 meses o 9 meses más, y después falleció y agarró una ACV. Y cuando estuvo primero en terapia intensiva, él me decía, falleció con solo 63 años, y él nos decía, hay veces que Dios a los cristianos nos mete en un periodo de terapia intensiva espiritual para después llevarnos con él. Y a mí me quedó eso, pero en ese tiempo en el que mi papá había estado en terapia intensiva y hasta que falleció, era otro tipo, para bien. Así que yo creo ahora que Dios lo trató con todo esto de que la disciplina era amor. Porque al que ama, Dios al que ama, disciplina. Y yo me quedé 1 o 2 días con esto y no seguí leyendo. Y después cuando sigo leyendo digo, ¡ay, hubiera seguido leyendo! Viste que aprendimos que hasta donde Dios te muestra y después parás ahí, bueno, y se ve que el Señor me trató, por eso me dejó ahí. Y cuando sigo leyendo, dice, decí de vuelta, soy hijo. En el versículo 7, al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. Disciplina divina y nos trata como sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar
de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Seguramente hay, pero pobrecitos, porque no recibieron estructura, ¿sí? Si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino que son ilegítimos. Ya que respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, ¿acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre de nuestro espíritu y así vivir para siempre? Ya creo, algunos van a decir, yo no soy hijo. Sigamos. En el 10 dice, pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron. Pero la disciplina de Dios siempre es buena. Decir, siempre es buena. Es buena para nosotros a fin de que participemos de su santidad. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa. Como yo les contaba, esos 12 años de deuda fueron dolorosos. Nos dolió, pero por todos lados nos dolió. Hubo épocas donde para comer íbamos a la verdulería, y te estoy hablando de no hace muchos años atrás, íbamos a la verdulería y Andrés le pedía las hojas de la remolacha, que el verdulero las tiraba. Le pedía las hojas de la remolacha, las traía a casa, las lavaba y preparaba hamburguesas vegetarianas. Y comíamos eso. O sea, a ese nivel. Así que yo entiendo el que me dice, no tengo nada. Porque nosotros íbamos a buscar lo que tiraban. Así que yo te puedo asegurar que el dolor que hemos vivido, y en muchas áreas, y decirle a una hija, mamá, me acuerdo acá en la reunión, me pedía un guaymallén. Mamá, ¿me puedo comprar un guaymallén? Porque tengo mucha hambre. Y yo no tenía para darle para el guaymallén. Y me dolía, porque a los padres nos duele cuando no le podemos dar a nuestros hijos. Aparte, no es que me estaba pidiendo el alfajor Habana que tiene sal. ¿Viste? No me estaba pidiendo un guaymallén. Pero no podía. Entonces, duele. Eso es disciplina del Señor. ¿Ves? Vivimos una disciplina que duró 12 años porque el Señor estaba tratando con nuestras vidas. Y a eso es lo que yo te quiero compartir y quiero que el Espíritu te muestre, porque probablemente vos estés viviendo algún tipo de disciplina de parte del Señor que te duele, que no entendés y decís, pero Señor, ¿hasta cuándo? Y yo te voy a invitar a que vos hagas como hicimos nosotros, que fue cuando empezó la luz esto de llevar a la cruz. Empezar a llevar a la cruz, porque ¿saben lo que habíamos hecho? Una vez nos dijeron que teníamos que escupir la deuda, no sé qué, y agarramos una carpeta, porque era una deuda con el banco, una carpeta así teníamos de tantas cosas de trámite y demás. Agarramos la carpeta, nos paramos arriba de la carpeta, la pisoteamos, la escupimos, hicimos todo lo que decían, todo, y no pasaba nada. ¿A cuánto les ha pasado que hacen todo y no pasa nada? Bueno, cuando haces todo en Cristo y no pasa nada, es un trato del Señor. Es una disciplina del Señor. Y tenés que decirle al Señor, Señor, ¿qué tengo que aprender acá? Tenemos que morir más rápido, porque hay veces que hay tanto orgullo en nosotros que no queremos darnos cuenta que es un trato del Señor. Y el versículo 11 termina diciendo, pero después, o sea, cuando decimos, ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla, al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella, entrenados por la disciplina. Y ahí, wow, Señor, hay botín. En la disciplina hay botín. Lo que el Señor quiere que entendamos es que cuando estamos viviendo por una situación y hacemos todo y no pasa nada, y dimos la orden, y oramos, y lo rendimos al Señor, y
y nos dicen que para prosperar económicamente tenemos que dar y damos de lo que no tenemos para prosperar y no pasa nada, es un trato del Señor, es una disciplina del Señor. Y ahí decimos, yo te invito a que vos le digas, Señor, mostrame, dame luz, ayúdame a achicar el tiempo. Señor, ¿qué tengo que llevar a la cruz? El Señor nos ama y por eso nos disciplina, porque somos hijos. ¿Cuántos papás estamos acá? Bien, todos los que somos papás sabemos que muchas veces tenemos que corregir a nuestros hijos y no nos gusta corregirlos, no nos gusta decirle no, eso no. No nos gusta, pero lo hacemos porque sabemos que si le decimos que sí, les hacemos mal. Por eso les decimos que no. Y el Señor hace lo mismo con nosotros. Entonces, si soy hijo, y ahí es donde yo dije, Señor, vos lo hacés, me corregís, porque yo soy hija, porque vos me amás, por eso me corregís. Es porque yo te importo. Viste que a veces decimos, pero Dios no se fija en mí. No, a Dios no le importo. Sí, por eso estás viviendo lo que estás viviendo. Porque le importás a Dios. Yo le importo a Dios, por eso Él me corrige. Porque soy hija y Él desea lo mejor para mí. Y como desea lo mejor para mí, necesita corregirme en algunas cosas. Silencio en la noche. Pero es así. Yo sé que no es fácil, por eso yo le dije, Señor, pasa de mí esta copa. No es fácil, a mí no me resulta fácil, no me resultó fácil leerlo y lo sigo procesando. Y de hecho, el viernes tuvimos la oportunidad de llevar a Bernardo hasta el aeropuerto cuando se iba a Chile y lo primero que hice fue, Bernardo, Hebreos 12. A ver, explícame. Y yo trataba, no, porque las acepciones, no, Aide, me dice. No, dice que corrige, o sea, no le cambiamos el nombre y que duele. Y es así. Y, wow, ok, Señor. Porque yo ya seguía avanzando en Hebreos 12, ya estoy por el 13, pero viste, el Espíritu me dejó ahí rumiando, dando vuelta. El Señor está trabajando, sigue trabajando y va a seguir trabajando con ustedes. Y capaz que hoy recién empieza a traerles luz a algunos de ustedes en esto. Y va a seguir trabajando, porque el Señor es glorioso, Él hace como Él quiere. Y le contábamos al pastor Bernardo una situación que habíamos vivido ahora en estos meses, que también fue un trato del Señor. ¿Se acuerdan cuando Andrés decía? Porque nos dijeron que nos iban a cobrar una multa, que íbamos a perder toda la ganancia que habíamos trabajado, porque no llegábamos con los tiempos y después resulta que lo cambiaban y estábamos ahí en ese como un forcejeo y Dios trató otra área en nuestra vida. Hubo otra área más en la que Él estuvo trabajando y Él constantemente nos muestra que nuestra dependencia tiene que ser Cristo en todo, que nuestro negocio, por más que tenga un nombre que se llama Zona 77, que el 77 es un 7 es Él y otro 7 soy yo, que tenía que ver con una predica del pastor Bernardo de hace 15 años atrás. Y que además de eso, la empresa en realidad se llama Cristo, porque es de Cristo. Y que cada vez que nosotros dos tomamos decisiones y no estaban bien alineados a lo del Señor quería, hay una consecuencia. Y esas consecuencias duelen. Vos te imaginás, estuvimos 2 meses trabajando. Y de golpe te dicen, che, van a perder todo. Imagínate si no te duele. Y el Señor permitió todo eso para seguir trabajando en nuestras vidas. Y yo le decía al pastor Bernardo, digo, lo que a mí a veces me molestaba era como que estaba viviendo un déjà vu de la época anterior a la deuda. Digo, es como que estábamos frente a situaciones tan similares que nos fundieron y nos llevaron a la quiebra en ese momento, y estábamos viviendo prácticamente lo mismo, y era como que te estás cayendo al precipicio otra vez. Y vos decís, ¿otra vez? Y Bernardo nos dice, el Señor recrea escenas
recrea situaciones similares para darte una segunda oportunidad. Y lo sustentó bíblicamente, y no te lo voy a sustentar ahora porque no nos daría el tiempo, pero lo sustentó bíblicamente con Pedro y con diferentes ejemplos de la Biblia. Y dijo, Dios recrea escenas para traer sanidad, pero en esta oportunidad hay victoria. Y eso es lo que estamos viviendo. Dios permitió esas escenas, pero con victoria. Así que nos viene tratando, nos sigue tratando, nos va a seguir tratando en diferentes áreas. ¿Por qué? Porque nos quiere llevar a la victoria. Entonces, entonces la palabra es cortante como espada de dos filos, pero acá no funciona. La palabra sí funciona, siempre funciona. Porque cuando te agarra el desánimo en medio de esa prueba, vos soltás la palabra y te separa del desánimo. Mientras vos seguís viviendo la situación que estás viviendo. Te agarra angustia y la palabra de Dios te separa de la angustia. Entonces sí funciona la espada de dos filos, que es la palabra de Dios, que es Cristo. Qué maravilloso que es el Señor. Vaya pasando la banda. Y el fin de semana pasado, que tan genial estuvo acá el pastor Darío, que Cristo se expresó a través de él el lunes pasado, nosotros estábamos en San Pedro, como les dije antes, y nos fuimos a descansar unos días porque estábamos como muy saturados de todo lo que habíamos vivido. Y vieron que yo les hablé del descanso, pero estábamos mirando el río Paraná porque teníamos una vista increíble en el lugar que habíamos ido. La vista era maravillosa, era lo más lindo que tenía el lugar, el resto tenía sus cuestiones, pero lo más lindo que había era la vista. Y nos sentábamos ahí y mirábamos el río Paraná y veíamos los caballos que corrían libremente de un lado para el otro y era como una caballada, era caballada, bien, porque no sabíamos cómo se decía un conjunto de caballos, no teníamos idea, ¿cómo se dice conjunto de caballos? Decíamos, estábamos googleando y veíamos la caballada que corría de un lado para el otro, no sé cuántos, eran como 50 caballos, se dividían en dos grupos, era maravilloso ver, yo decía, wow, con qué libertad que corren. Y nosotros estábamos ahí tratando de descansar, pero la cabeza no paraba, un minuto. Estábamos ahí físicamente con la vista escapándonos de a rato, porque el descanso no está donde vos estés. El descanso no está a cuántos kilómetros te fuiste de tu casa. Nuestro descanso tiene 6 letras. Nuestro descanso es Cristo. Él es nuestro descanso. Entonces, no importa dónde vayamos, necesitamos agarrarnos de Cristo. Y cuando estábamos allá el lunes pasado y lo escuchábamos a Darío que estaba compartiendo, que en un momento dijo en la cruz 3 días, y cuando dijo 3 días, a mí me vino, wow, acá estamos 3 días, justo 3 días. Y le digo, Andrés, 3 días nos trajo el Señor, nos trajo a morir otra vez. Nos separó para volvernos a llevar a morir a más cosas. Así que dijimos, Señor, mostranos, ¿a qué más tenemos que morir? Queremos morir, ya lo veníamos haciendo porque es el ejercicio de todos los días llevar a la cruz. Pero más específicamente porque cuando el Señor nos mostró que eran 3 días, dijimos, bueno, Señor, entonces acá hay algo más. Sé más específico, Señor. Bueno, martes a la mañana, vos sabés que cuando le pedís algo al Señor, el Señor te responde, ¿no? El Señor te responde. Martes a la mañana me llega un mensajito por WhatsApp y me dicen algo que en el momento me agarró, pero automáticamente, antes de responder, automáticamente el Señor me dijo, ¿qué me pediste? ¿Qué tengo que llevar a la cruz, Señor? Así que ahí el Señor me mostró qué cosas yo tengo que seguir llevando a la cruz, porque eso que me alteró, obviamente era algo para llevar a la cruz. Darío, ¿cómo era lo de la gata? ¿Me mató lo de la gata? Cuando le dijiste al Señor, ¿cómo fue que le dijiste? Me enojé con la gata porque no sé qué había hecho y nada. Dije, gata de porquería, salí de acá y el Señor me pidió que llevara al altar eso. ¿Y cómo le dijiste vos algo de la gata al Señor? Que fue muy... Tengo que ir al altar por la gata, o sea, tengo otras cosas más grosas que llevar al altar en todo caso. Con la gata no, pará. Bueno, el Señor con todo, ponete de pie, cada situación
cada situación que vivimos, el Señor la usa para que nosotros podamos ser formados por Él, ser tratados por Él. El Señor es glorioso, es maravilloso. Y ahí empecé a llevar a la cruz eso que me dolía, eso que sentía, eso que me pasaba, todas las emociones juntas que me vinieron. Y lo empecé a charlar con Andrés y empezamos a hablar y yo le decía, me pasa así, me pasa así con esta situación. Y es como que juntos íbamos llevando a la cruz las cosas que el Señor nos mostraba. Así que realmente fueron 3 días donde el Señor nos fue mostrando muchas cosas para llevar a la cruz. Y no es que descansamos, porque la verdad es que muy poquito descansamos. No, el descanso está en Cristo, te lo vuelvo a decir. No importa dónde estés. Si vos te vas para descansar, podés descansar acá. No necesitas plata para irte de descanso, porque nuestro descanso es Cristo. Gracias, Señor. Vamos a adorar al Señor. Santiago 1:2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, porque la prueba va a traer victoria. Sea como sea que es consecuencia de nuestras acciones o no, pero esa prueba, si yo llevo a Cristo, voy a tener victoria. Y le dije al Señor, Señor, yo tengo que llevar al altar lo que a mí me pasa con la disciplina, porque yo tenía otro concepto y antes tenía un concepto complicado y después en presencia aprendí que vos sos amor y ahora esto me hace ruido. Y dije, Señor, yo tengo que llevar a la cruz todo esto. Así que anoté algunas cosas que vamos a llevar juntos a la cruz, porque seguramente muchos de los que estamos acá necesitamos lo mismo. Y yo llevo a la cruz mi concepto de la disciplina. Los que se unen en lo que yo declaro, levanten la mano, ¿sí? Yo llevo a la cruz mi concepto de la disciplina. De que la disciplina es dura, es tremenda, de que me va a lastimar, de que me va a hacer daño. La disciplina de Cristo es amor. La disciplina de Cristo es amor. Llevo a la cruz mi miedo a la disciplina. Miedo de recibir disciplina de parte del Señor. Lo llevo a la cruz. Porque al leer esto es como que me daba miedo. Y yo digo, Señor, no, vos sos amor. No hay forma de que vos hagas algo con mala intención. Como cuando criamos a nuestros hijos, que hay cosas que le van a doler, pero lo hacemos por amor. Bueno, el Señor lo hace por amor. Llevé a la cruz mi miedo a la disciplina. Señor, ahora todos juntos llevamos a la cruz nuestro miedo a tu disciplina. Llevo la cruz, llevamos a la cruz la resistencia a la disciplina. Me resisto a ser disciplinada, me resisto. No, Señor, discuto con el Señor. No, esto no puede ser, no me lo merezco. Señor, llevamos a la cruz la resistencia a la disciplina. Señor, somos dóciles. Queremos dejarnos moldear por vos. Reconocemos que tu disciplina es por amor. Llevo a la cruz
mi pasado y mi historia con la disciplina. Esa historia que no estaba sana, ahora la llevo a la cruz, para que el Señor entre en ese lugar y traiga sanidad y haya victoria, en el nombre poderoso de Jesús. Y llevo al altar mi miedo a la opinión de la gente. Llevo al altar lo que la gente puede pensar de lo que yo estoy transmitiendo. Porque digo, Señor, voy a hablar de la disciplina, ¿qué van a pensar de mí? Les estoy contando esto, ¿qué van a pensar? Yo llevo a la cruz lo que la gente piense de mí. No importa, porque yo estoy soltando la palabra de Dios. Gracias, Señor. Vos te manifestás con poder. Te adoramos, Jesús. Gracias, Señor. El cielo, que el cielo venga aquí como el cielo que ve un trono blanco lleno de esplendor. Nunca dejaré de darte adoración. Ángeles coronan al Rey Señor. Yo me quedo aquí por siempre. Veo un trono blanco lleno de esplendor. Nunca dejaré de darte adoración. Ángeles coronan al Rey Señor. Yo me quedo aquí por siempre, Dios. Yo me quedo aquí por siempre, Dios. Bueno, y estuvimos allá en San Pedro y me recomendaron la ensaimada. Una torta que se llama ensaimada, no sé, es muy rico, que solamente lo vi en San Pedro. Así que vieron que el Señor es all inclusive, ¿sí? Ayer el pastor Bernardo nos decía que incluye todo en Cristo. Y bueno, también incluyó aprender a comer algo rico, algo nuevo. Y esto de que Dios hace cosas nuevas todos los días. Le pedimos al Señor, Señor, quiero algo nuevo tuyo. Y bueno, con la ensaimada nos hicimos una panzada de algo nuevo, algo rico. Está para, te digo, ir a San Pedro a comprar más y traer y guardar en el freezer, porque está muy bueno. Gracias, Georgie, por decírmelo. Y que nuestro deseo, que nuestra oración cada día sea, Señor, quiero algo nuevo tuyo. Esto que hoy escuchamos, por ahí para muchos es nuevo. Por ahí para otros es algo ya conocido, pero Señor, queremos ser dóciles. Esa es la palabra que me viene ahora en este momento. Que seamos dóciles. Que seamos más dóciles a la disciplina del Señor, al trato del Señor. Porque cuanto más nos resistimos, más largo se hace, más duro se hace. Y el Señor nos ama tanto que no nos va a dejar hasta que nosotros nos rindamos. Él no va a parar hasta que nosotros nos rindamos, porque Él tiene una bendición que, como dijo el pastor Darío, es irrevocable. No la vamos a perder, pero no la va a entregar hasta que nosotros nos rindamos. Hay bendiciones que están esperando a que nos rindamos. Otras vienen porque es por gracia, porque las bendiciones del Señor son por gracia, no es por mérito. Pero otras el Señor no las puede dar, porque si las da ahora nos hace mal. Entonces necesita que primero nos rindamos a Él. Señor, queremos recibir tus riquezas, todas tus riquezas. Todas, Señor. Queremos disfrutar de tus riquezas. Señor, no sabemos nada, no sabemos cómo hacer, no sabemos cómo expresarnos. Solamente sabemos que te amamos y que todo lo que vos hacés es porque nos amás a nosotros. Es porque vos nos amaste primero. Gracias, Señor. Queremos ser dóciles, Jesús. Gracias, Jesús.
Te alabamos, Señor. Te adoramos, Señor. Gracias, Jesús. Con tus faldas, todo este lugar. Oh, maravilloso, oh, mi Rey precioso, llenas con tus faldas todo este lugar. Oh, maravilloso, oh, mi Rey precioso, llenas con tus faldas todo este lugar. Oh, maravilloso, oh, mi Rey precioso, llenas con tus faldas todo este lugar. Veo un trono blanco lleno de esplendor, nunca dejaré de darte adoración. Ángeles coronan al Rey y Señor, yo me quedo aquí por siempre, Dios. Veo un trono blanco lleno de esplendor, nunca dejaré de darte adoración. Ángeles coronan al Rey y Señor, yo me quedo aquí por siempre, Dios. Yo me quedo aquí por siempre, Dios. El Señor está trayendo sanidad. Yo sé que Él está... Hoy pasó algo en muchos de nosotros y el Señor va a traer sanidad, pero se va a ir, es como progresivo. Lo que el Señor empezó hoy es algo progresivo. Vas a empezar a ver lo que Él hizo a medida que dejemos de resistirnos. Docilidad es la carga que el Señor terminó de poner ahora al final. Docilidad, seamos dóciles. Seamos dóciles al Espíritu, dóciles al trato del Señor. Nos llevamos esta carga, ¿sí? Gracias, Señor. Gracias, Señor. Vos sos grande, sos poderoso. Te amamos, te honramos y te glorificamos. Gracias, Señor. Te damos un fuerte aplauso, Jesús. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias, Cristo. Justicia es el cetro de tu reino. Te adoro a ti, mi Rey. Tu imperio es eterno y eterno tu dominio. Te adoro a ti, mi Rey. Gracias, Señor. Nos vemos el próximo lunes, todos los días en la semana a las 8, martes a las 5. Nos vemos.